7 de la mañana con 31 minutos, seguimos con más información. Bueno, ayer vimos un escándalo en el Congreso, una vergüenza realmente. ¿Era para tanto lo sucedido ayer justamente en el Consejo Directivo? Vamos a preguntárselo a Norman Lewis, segundo vicepresidente del Congreso, que nos acompaña y nos va a dar detalles de lo que ocurrió ayer. ¿Cómo está, congresista? Bienvenido. ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros. Gracias. ¿Cómo está? Buenos días, Carlos. Bueno, un escándalo en la sesión de la Junta Directiva por el ingreso de Heriberto Benítez. ¿Por qué entró Heriberto Benítez si no le correspondía? Bueno, ¿O le correspondía? Esa es la gran incógnita, ¿por qué estuvo ahí? Porque en realidad no tendría por qué estar, uno participa en el Consejo Directivo, pero él aduce, y sus palabras son que ya al haber culminado a las 12 de la noche el día anterior, la legislatura, él tenía, digamos, como si una suspensión automática de su sanción hasta que se reinicie la siguiente legislatura. ¿Hay antecedentes de que así se manejó esto? Gagó tiene un antecedente a su sanción y su visita a los penales en ese periodo similar. Él aduce que ese es su derecho. ¿Que debió no hacerlo? Yo creo que no debió. Yo particularmente no debió porque nos ha complicado una situación que costó mucho lograr esa sesión en ese día, calmar ánimos. El Congreso estaba muy congestionado, muy complicado, muy crispado y creo que no era justo y se lo dije así en esos términos cuando me encargaron hablar con él para que abandonara la sala. Ahora, en el Congreso, casi ningún congresista da puntada sin hilo. Y él habrá argumentado el reglamento, Sí. y lo habrá, o su práctica parlamentaria, sí. Pero nadie da puntada sin hilo. Es decir, o tenía muchas ganas de fastidiar, uno, o dos, ¿qué había detrás de eso? Es decir, él sabía que iba a fastidiar, Sí. digamos, una reunión importante. Yo quisiera particularmente inclinarme por la primera, porque casualmente entró por el lado donde estaban sentados Mauricio Mulder y Javier Velázquez, y lo primero que hizo fue saludarlo con una frase de: compañero, buenos días, qué gusto saludarlo. Y Javier, dicen los que están atentos, que le dio la mano sin saber, cuando se dio cuenta que esto saltó todo el problema. Yo pienso que ese ha sido uno de los motivos, o sea, realmente, y causar y seguir, digamos, generando controversia, porque al final se fue, al final salió. Yo lo convencí, a Dios gracias, que saliera, y salió. Salió diciéndome: voy a salir, pero que salgan primero los compañeros que están por salir y los encontraré afuera en el pasillo. Pero entonces para pelear se necesitan dos. Si tú tienes a un impresentable como Benítez, que entra a una reunión de este tipo con el ánimo de generar incordio, de fastidiar, sabe Dios con qué intereses, dejemos eso en un limbo, sí, de acuerdo, pero ¿por qué reaccionas al mismo nivel? Es decir, porque ya, termina de saludar ya, Heriberto, retírate por favor, usted mismo se lo estaba diciendo. Sí. ¿Por qué terminó esto en esta batahola espantosa? Pues comenzaron los insultos y la agresión verbal desde el otro lado, que a veces no se veían en la cámara, y entonces en esa discusión y respuestas y de idas y venidas, se generó desorden. Realmente fue desagradable. Ya, pero ¿a quién le interesa más que esto no hubiera prosperado? No, Por el caso era Llovera, ¿no? Eso iba a prosperar, así no quiero decir una barbaridad, venga quien venga, eso iba a prosperar. El señor Llovera se iba ayer sí o sí, no había opción. ¿Con Benítez o sin Benítez se iba? Con Benítez o sin Benítez se iba, porque es una sentencia judicial y un mandato que se iba a cumplir, y eso estaba establecido. Y yo lo dije, por eso es que molestaba muchísimo que algo que se había, insisto, trabajado tanto y se estaba llevando de la mejor manera, y se iba a culminar con un tema que era un detonante, que estaba ahí solamente fastidiando la relación entre las bancadas, estaba en vías de solución. Pero insisto, ¿por qué pisar el palito de un buscabroncas? ¿Por qué la presidenta del Congreso no se para y se pone firme? Le pidió. Es que yo estaba a su lado, yo soy testigo de excepción. Le dijo: Heriberto, por favor, retírate, le dijo. Pero es que había mucha bulla, tanto así que muchos de los congresistas no escucharon el levantamiento de sesión. La suspensión de la sesión, perdón. No escucharon y reclamaron eso, pero si él ha suspendido la sesión... ¿Suspendido es que se retira la presidenta del Congreso? Antes suspendió primero, le dije: suspéndela, le dije. Suspende la sesión, se suspende la sesión, digo. Y siguió el alboroto y todo el lío. Entonces, cuando se pararon y ya la gritería que fue creciendo, suspende la sesión, me dice: por favor, tú ve este asunto. Yo no me puedo parar ahorita, velo tú, y yo me paro. Ella todavía está en la mesa y comienza el lío peor. Es que es una fea foto la de la presidenta del Congreso saliendo de una reunión tensa, en vez de mantenerse ahí firme y primero pechar a Heriberto y luego decirle a Mauricio: oye, cálmate.
Sí. Oye, Lourdes, cálmate, pero ¿no? era imposible decir. Era imposible. Ni a Mauricio, Okay. ni a Javier, ni a Juan Díaz Dioses, ni a Luz Salgado, que también fueron los que abrieron las puertas para que invitaron para que pase. O sea, realmente hemos dado un mal espectáculo. Un espectáculo bochornoso que realmente pudo haber terminado de otra manera cuando estábamos resolviendo un problema que también la comunidad estaba esperando una posición. Muy bien, finalmente Alejandro Llovera, que ese era el punto, fue desaforado. Pero además se dieron tantas largas para que finalmente, y además fue condicionamiento para darle las facultades al Ejecutivo, finalmente Alejandro Llovera fue desaforado. ¿Para qué tanto show respecto a Alejandro Llovera si al final lo van a desaforar? ¿O finalmente es que el oficialismo ha tenido que ceder? Hay algo que en el Congreso es inevitable, y es que sobre cualquier tema siempre opinen, siempre hay opiniones. Y no es que el tema se trae, y aunque nos pongamos de acuerdo que se vota al toque y sin debate nada, no es cierto. Siempre hay una opinión que genera otra opinión y un comentario que genera otro comentario, y eso no es tan explícito, tan rápido la decisión. Y cada uno tenía su opinión y participación, no se le puede negar a un congresista la opinión sobre el tema que fuere. Y eso es lo que ha pasado. Y han comenzado a opinar sobre la ejecución obligatoria de la sentencia, lo que dice la sentencia, la interpretación, de repente, que es vacancia o es inhabilitación, porque hay esa duda también, había esa duda, porque la sentencia habla de inhabilitación, pero la inhabilitación puede generar una vacancia en la medida que ya no es más larga que el tiempo que queda del congresista para estar en función. Entonces se genera una vacancia, digamos, casi automática. Todas esas cosas se comenzaron a decir, pero la tendencia era ya faltaba un congresista que intervenía y se acababa la intervención. De acuerdo. Mientras esto ocurría, el presidente de la PCM, el premier, y estaba preparando su conferencia de prensa que una hora después sale y la da con el tema de las facultades y dice legislatura extraordinaria este jueves 18 porque tenemos que ver este tema más el tema de gratificaciones. La presidenta del Congreso había pedido que fuese el viernes, ¿no es cierto?, el viernes 19. Pero las bancadas de oposición tampoco le habían atracado a la presidenta del Congreso que fuera el viernes, tenían una fecha, es decir, todavía no había claridad cuándo se iba a dar ese día. ¿Sienten ustedes que el Poder Ejecutivo presiona un poco, los pone un poco contra las cuerdas para que finalmente se debata? A ver, en principio, lo que se había programado para el viernes era la vista del tema de Llovera. Ajá. Y en el interín se suponía que se podía ver el tema de otorgamiento de facultades al Ejecutivo. Pero no había fecha ni hora, ¿no es cierto? No había fecha ni hora ni voluntades. Okay. O sea, hablemos claro. Okay. No había voluntad porque el tema que era problema al medio era el tema de Llovera. Cuando hubo la reunión el día lunes que conversábamos, y, bueno, se logró en general adelantar la fecha porque creíamos que era lo más adecuado. Se abrió el panorama para ver cuándo se convocaba a la extraordinaria y eso se comenzó a circular. Lo que pasa es que no se consiguieron las 78 firmas inmediatamente. Pasando a la convocatoria del gobierno, sí creo que, y era una de las cosas que nosotros hablamos, que no debía dejarse pasar, que sea el Congreso el que se autoconvoque, porque ese es el derecho, ese es su fuero. No ir a ganarle por puesta de mano también al Ejecutivo, claro, el tema, digamos. Sí, porque se siente, y todos lo sentimos, una sensación de que el Congreso quiere imponernos la agenda, como diciendo, nosotros sí convocamos y se ve el tema, un tema que interesa a la comunidad. ¿Cuándo es un tema de que también interesa al Congreso para la comunidad? Y era un tema importante, pero no lograron las 78 firmas y se dio pie a que nos ganaran por puesta de mano, así de simple. Con los mismos temas. Y en esa digamos, en diferentes secuencias, nosotros hemos variado la secuencia, vemos primero gratificaciones, después tema de facultades económicas y después tema de facultades de seguridad ciudadana. ¿A quién le conviene, a qué bancada le conviene el voto de Beteta, que es el reemplazo finalmente de Llovera? Bueno, por supuesto, entonces, claro, ella entraría a la bancada de Fujimorismo, ¿no? Porque de ahí salió Llovera. O sea, este es un interés, en todo caso, si digan que sí o que no, interés para la bancada que se reincorpore un integrante más y un voto más. Y creo que eso tampoco se puede negar, ¿no? Lo que sigue siendo, al menos para mí, un misterio es por qué, si el tema Llovera es uno y el tema facultades extraordinarias es otro, juntaron los temas. ¿Por qué Llovera no iba por cuerda separada y el tema de pedir las facultades iba por otra? ¿Por qué el Congreso exige primero el tema Llovera antes de ir al tema facultades? Bueno, esa fue la exigencia,
Y yo creo que con todo derecho. Entonces, haremos las con cosas todo derecho de la eso? oposición, de no dejar pendiente un tema que no tenía destino diferente. Realmente... no tenía destino diferente hace 6 meses, no tenía Pero era destino un tema diferente. tan porque de fondo. el proceso que se ha seguido la documentación no está Ok, no está documentado. ¿hace un mes? Sí, insuficiente Ok. tiempo. ¿Ya? No tenía, pero en una institución como el Congreso, donde la confrontación verbal es muy seguida, en la última sesión hubo un desencuentro muy fuerte entre Marta y Ana y los demás, y se suspendió la sesión. Y eso creo que un poco originó una reticencia, una respuesta poco colérica, que después se tranquilizó y se propuso el viernes, pero nosotros sabíamos que era imposible que Es que más allá de eso, congresista, si me permite, justamente es la oposición la que pide de alguna manera y presiona por el caso Llovera. que se resuelva. Claro, pero la que la va a reemplazar finalmente es un voto fujimorista, que es de la oposición. Conveniente, ¿no? También, claro. Pero es que veamos algo aquí, y hay que tener claridad que el Congreso es un foro político. Y las bancadas protegen sus espacios, y si los pueden incrementar, obviamente es mejor. O sea, ahí se juegan también aspectos políticos, y por lo tanto la exigencia de que eso se resuelva es una exigencia que tiene un trasfondo No legal. el fin del ciudadano, entonces. Bueno, es que para generar posiciones digamos, y aprobaciones y digamos, ventajas en votación, en preeminencia de votación, que benefician al ciudadano con leyes, es el voto el que te da el peso necesario. ¿El fin del ciudadano o el fin del político? No sé, porque la legislación que uno emite es supuestamente para resolver una problemática ciudadana. Bueno, que el Ejecutivo les está diciendo que la seguridad ciudadana ya. Y ustedes están con que Llovera. Claro, pero bueno, ¿Por cuerdas separadas había sido la mejor forma? ¿No? Pero obviamente no había la voluntad tampoco. No había la voluntad. O sea, creo que había que resolver ese problema con derecho y allanar el camino, ¿no? Antes de irnos, queríamos preguntarle sobre su relación con Martín Belaúnde Locio respecto a, digamos, la relación que habían tenido, porque están acusándolo de haber recibido de alguna manera a algunos empresarios relacionados a él para ganar contratos. Le agradezco la pregunta. Belaúnde Locio es una persona que vivió en Iquitos. Yo vivo en Iquitos el año 99-2000. Su esposa trabajaba en la municipalidad de Maynas. Yo era regidor en esa época. A Belaúnde Locio lo veíamos cuando iba a visitar a su esposa, las veces que iba. Ella se regresó a Lima por problemas X, que no tengo por qué comentarlos, personales, y él se quedó en Iquitos hasta el año 2000, creo. Y yo le puedo asegurar, no tengo ningún problema de decirlo, nunca, desde esa fecha ahora, me reuní con Belaúnde Locio. Nunca he tenido la oportunidad de tomar un vaso de agua con él. ¿Y con empresarios relacionados a él? Víctor Jaramillo es un amigo de Arequipa de hace 40 años. O sea, yo soy de Arequipa. ¿Relacionado a Martín Belaúnde Locio? Ok, sí, tiene una relación con él, es cierto, pero una relación que data de esa época, o sea, de la época del 2000, cuando Belaúnde Locio era probablemente una nube, o sea, nadie hablaría de él, como no han hablado de él hace 4 años y para adelante, ¿no? O sea, nadie sabía quién era, o sea, y él es un amigo de hace 40 años y hablan de que yo lo recibí una vez, sí, ha ido a mi despacho a celebrarme mi cumpleaños. O sea, Nunca hablaron de negocios, nunca hablaron de... Él tiene su empresa, es cierto, y yo podría haber comprado seguramente con él su deseo de hacer negocios. Es cierto, lo puede hacer y buscar alternativas que dentro de los marcos de consorcios, lo que sea. Eso me lo cuenta mucha gente, porque en este mundo uno tiene amigos de todo tipo y la Constitución permite la libertad también de empresas, lo que sea. Pero que yo haya participado, que yo ya me haya beneficiado con un solo partido por la mitad de cualquier lo niego rotundamente. Eso no es así. No se puede hablar y digamos, extrapolar, digamos, cualquier relación y armar todo un aparato para decir algo que agravia, y ya lo he reclamado oficialmente, legalmente. Porque lo están investigando o le van a abrir investigación en todo caso en la Fiscalía de la Nación. Yo no sé si le tengan todo el argumento, porque no hay elementos que me puedan a mí ligar a una relación comercial, contractual, ni siquiera relación personal con el señor Belaúnde. ¿En tal caso somete usted a las investigaciones? Yo jamás me podría evitar, que si me propone una investigación, que lo haga, porque no va a encontrar absolutamente nada que a mí me ligue y que me haya permitido un beneficio, ni mucho menos en este tema. Las relaciones de él con las personas que han sido son relaciones que, como grandecitos, como adultos, las habrán manejado en su nivel. Yo le digo, nunca he hablado con Belaúnde Locio desde
por decir la referencia del año 2000, hasta este momento, minutos antes. Ni tampoco tuvo que ver, digamos, con la modificación que se hizo, ¿no es cierto?, en las leyes, digamos, para beneficiar algún proyecto movido por Martín Belaúnde del Ocio. Mire, y gracias que me dice eso. O sea, Belaúnde del Ocio ha ido al Congreso, creo que 16 veces, 14, 16 veces, no sé cuántas, a visitar diferentes. Si yo fuera parte de su entorno, lo menos que figuraría en una visita, pues una visita de cortesía siquiera. O sea, no necesariamente podría ser, habría un intermediario. No es bien difícil eso, pero nunca ha ido. O sea, ni siquiera visitó a todo el mundo o otras personas, sino a mí. O sea, es bien atrevido, por decirlo menos, lo que está diciendo, y yo no tengo problema, y estaré atento a cualquier evolución del tema. Bueno, veremos qué dice la Fiscalía de la Investigación. Muy bien. Muchas gracias, congresista Luis, por habernos acompañado. Bien, conversamos entonces con Norman Lewis, segundo vicepresidente del Congreso. Hacemos una pausa.